En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra.
En todas las culturas antiguas, incluida la judía, el águila era un símbolo de poder y gloria. Su majestuosidad, su velocidad, su ligereza y capacidad de remontar a alturas inaccesibles para los hombres, hacía de ella una figura casi mítica. Así, cuando Job fue confrontado con sus limitaciones humanas, el Señor le preguntó: ¿se remonta el águila y pone en alto su nido por tu mandamiento? Como ave de rapiña, la ley de Moisés ubica el águila entre los animales impuros, es decir, entre los animales prohibidos como alimento. Pero curiosamente, una de las cosas que el águila representa en la Biblia es la renovación espiritual. Y la razón es obvia: todas las aves renuevan de forma cíclica su plumaje. Mientras lo están haciendo, adquieren un aspecto espantoso. Dejan de cantar, pero cuando renuevan su plumaje resurgen como el mitológico ave fénix. De sus propias cenizas se levanta. Obviamente, la renovación espiritual no tiene que ver ni con un cambio de plumaje ni con los ciclos de la naturaleza. Es una realidad interior que tiene su origen en las obras de la providencia divina. Claro que las leyes de la naturaleza también son expresiones de la providencia divina, pero este salmo cifra el trato personal, los hechos poderosos de Dios que hacen posible que el hombre de fe pueda remontar a alturas inimaginables. David utiliza una serie de 5 términos que describen las obras de Dios que resultan en la renovación y transformación del hombre. Veamos cuáles son. Como primer punto, es el perdonador de las iniquidades. El fin de un año y un principio de otro abre el espacio a las oportunidades. Un año que termina y uno nuevo puede ser un marco adecuado para la autoconfrontación, para el arrepentimiento, para la renovación. Puede ser el punto de partida de una vida realmente nueva. Sin embargo, como señalamos anteriormente, en el Salmo 103, la renovación del creyente no tiene su origen en los ciclos de la naturaleza. No es necesario ser muy inteligentes para descubrir que los años no nos rejuvenecen, nos envejecen, pues aunque nuestros tejidos se renuevan periódicamente con el paso de los años, ya no lo hacen con la lozanía del principio. Tememos a la vejez. Hablamos de ella con eufemismos: juventud acumulada, adultos en plenitud, años dorados, etc. Pero la verdad es que lo natural es envejecer. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la biología, en la vida espiritual no contamos con un reloj que marque los momentos de cambio. Esos cambios pasan por la comunión con Dios, pasan por nuestra interacción con Él, su voluntad y sus propósitos. Hablando de los desafíos del ministerio, San Pablo diría: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. La renovación del creyente es moral y espiritual, es interior y del corazón, y tiene su motor en las obras de la providencia divina descritas en este salmo por medio de 6 participios. El participio es una forma no personal del verbo que es usado como adjetivo sin que pierda su naturaleza verbal. Nombres como Salvador, Redentor, Consolador, etc., describen a quien lo lleva como una persona completamente comprometido con la tarea que su nombre describe, como alguien que vive y muere por salvar, por redimir y por consolar. El primer participio que cifra las obras de Dios de este salmo es perdonador. De hecho, la Biblia dice que el Señor es un Dios perdonador. Esto lo sabía muy bien Nehemías, cuando, confesando los pecados de Israel contra Dios, apelaba a este tributo del carácter divino, escribiendo: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. La capacidad de perdonar es un atributo que pertenece de modo exclusivo a Dios. Pero, ¿de qué forma el carácter perdonador de Dios es fuente de renovación para el creyente? Es más fácil entender esta relación cuando advertimos lo que el pecado hace en la vida de los hombres. El término que nuestra versión traduce como iniquidades en el versículo 3
describe lo torcido, lo pervertido. Cifra el torcer los caminos y la voluntad a una desobediencia deliberada. Y una vez más, siempre será mejor ver ejemplificados los conceptos de la Biblia que limitarnos a definiciones. En Salmo 51:2, el salmista David suplicaba: «Lávame más y más de mi maldad», haciendo alusión a su pecado con Betsabé, la mujer de uno de sus hombres más fieles. Después de consumar su maldad, David trató de borrar sus huellas asesinando al marido de la mujer a quien había forzado. Aunque aparentemente se salió con la suya, su pecado no fue conocido sino hasta la visita de Natán el profeta. Sin embargo, esa maldad no dejó indemne al rey. Mientras escondió su pecado, algo sucedía en su interior. Él escribió diciendo: «Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano». David experimentó una gran opresión, la asfixia de su profunda depresión. Sin embargo, ese no era su verdadero problema. La crisis del rey era tan solo uno de los devastadores efectos de su maldad. La depresión de David era consecuencia de la mano de Dios guiándolo al arrepentimiento. Una vez que el rey volvió al Señor y confesó arrepentido su pecado, el perdón divino restauró su verdor, su vitalidad moral y emocional, y alababa a su Dios diciendo: «Feliz el que ha sido absuelto de su culpa, a quien no le han encontrado pecado. Feliz el hombre a quien el Señor no le imputa el delito y en cuya conciencia no hay engaño». Bien ha sido dicho que David levantó la pesada carga del arrepentimiento al demostrar que el perdón de Dios es accesible a todo el que lo busca sinceramente. En segundo lugar, Él es sanador de las dolencias. Un segundo rasgo del carácter divino es que es sanador. David dice en el versículo 3 que el Señor es sanador de toda dolencia. Obviamente, por dolencia entendemos tanto los padecimientos del cuerpo como del alma. El sustantivo es tan gráfico que describe al óxido que carcome el metal expuesto a la humedad. Y algunas de las dolencias que carcomen a los mortales son de naturaleza emocional. So riesgo de parecer pesimista, debo decir que vivimos un tiempo que humanamente hablando no provee muchos motivos de alegría. Desde una óptica estrictamente humana, solo podemos preguntarnos cuántas palabras vamos a añadir este año al vocabulario nuestro de cada día, formado por las palabras crisis, inseguridad, enfermedad, temor. Pero como también hemos dicho en otras ocasiones, el sufrimiento y el temor son tan viejos como el mundo y cifra en parte la esencia del ser humano. Ya Job lo decía hace 3500 años. El hombre, nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, sale como flor y es cortado, y huye como una sombra y no permanece. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites, los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Desde que recibimos el nombre mortales, quedó manifiesta nuestra fragilidad. Esto significa que ni los mejores hombres de Dios fueron inmunes a los temores y a sus efectos. Sin embargo, ante la realidad del sufrimiento, Dios se manifiesta como nuestro sanador. Dios provee en un mundo como este motivos de gozo a los mortales. Alguien denominó a esa clase de gozo el obstinado, sin embargo, porque a pesar de las circunstancias, al hombre de fe siempre le será posible encontrar consuelo, esperanza y alegría en su Dios. Y será así porque el gozo nace del sí de Dios a la existencia rota del hombre que vive en el pecado, las angustias, el egoísmo y a las garras de la muerte. Pero Dios también es sanador de las dolencias físicas. En su soberanía y bondad, Él puede manifestar su gracia de manera directa y sobrenatural. Puede obrar de formas milagrosas o puede hacerlo usando a los médicos.
Si la fe y la ciencia tienen su origen en Dios, Él puede glorificarse sanando a los hombres en la forma que mejor le parezca. Sin embargo, las físicas no son las únicas dolencias a las que estamos expuestos. Las dolencias de las que habla el Salmo pueden tener también una dimensión moral. Al final de sus días, Martín Lutero decía: «Si yo vivo más tiempo, me gustaría escribir un libro sobre las tribulaciones, pues sin ellas ningún hombre puede comprender ni las Escrituras, ni la fe, ni el temor o el amor de Dios. Sí, aquel que no ha estado nunca sujeto a tribulaciones no conoce el significado de la esperanza». Pero el Señor de la gloria, nos enseña que el sufrimiento es usado por Dios para forjar el carácter. El Maestro no fue eximido de esa realidad, razón por la que el profeta Isaías anuncia en su canto del siervo sufriente el quebranto al que Dios sujetó a su Hijo. Con todo eso, dice el Señor, quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Ahora resulta claro por qué San Pablo decía: «El que no perdonó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas?». El sufrimiento es una realidad ineludible de la vida cristiana, razón por la que el Señor Jesús habló de ella en la bienaventuranza de los que lloran. El llanto bienaventurado es entonces el lamento por el pecado personal. Es la tristeza que produce el arrepentimiento que a su vez nos lleva a una salvación, que es uno de los supremos motivos del gozo cristiano. Pero como resulta inevitable, ese llanto no puede limitarse al dolor por pecado propio. Debe extenderse al pesar por la condición de quienes nos rodean. Bonhoeffer decía al respecto: «Los que lloran son los que están dispuestos a vivir renunciando a lo que el mundo llama felicidad y paz, los que en nada pueden estar de acuerdo con el mundo, los que no se le asemejan, sufren por el mundo, por su culpa, su destino y su felicidad. El mundo goza y ellos se mantienen al margen. El mundo grita: alegraos de la vida, y ellos se entristecen. Ven que el barco de la inmensa alegría se está yendo a pique». ¿Acaso no es esta una imagen vívida de nuestra relación actual? En síntesis, las lágrimas bienaventuradas son lágrimas por lo que Cristo llora, son lágrimas por el reino. Pero Dios es el sanador de toda clase de dolencias, pues Él mismo se identifica como tal ante su pueblo: «Yo soy el Señor tu sanador». En tercer lugar, Él es el rescatador de la vida. El término rescatador o redentor tiene una larga historia. En el antiguo Israel describían a quien liberaba a un familiar esclavizado cuando rescataba el patrimonio de su hermano o vengaba a un pariente asesinado. Cuando una persona empobrecía y tenía que vender su heredad o aún entregarse a la esclavitud, sus parientes más cercanos tenían la responsabilidad de actuar como sus redentores. De hecho, la historia del libro de Ruth gira en torno a la idea de la redención, razón por la que Boaz dijo al fulano que era su pariente: «El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión». Con esto recordaba que la responsabilidad del Redentor incluía preservar el patrimonio, la vida y la integridad del hermano, pero el nombre Redentor tendría su más alta expresión en la persona y en la obra de Dios. A lo largo de la historia de la salvación, Él es conocido justamente con ese nombre. El más evangélico de los libros del Antiguo Testamento, entre los capítulos 41 y 63 del libro del profeta Isaías, es donde el Señor es llamado 13 veces Redentor, y es llamado así en medio de algunas de las más hermosas promesas de la Biblia. «Ahora, así dice el Señor, creador tuyo y formador tuyo, no temas porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán.
Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Qué significa entonces el que rescata del hoyo tu vida? ¿De qué hoyo habla David? El término hebreo utilizado aquí describe indistintamente a un foso, un calabozo o un sepulcro, de donde cifra todo aquello que puede aprisionar, esclavizar o intimidar al hombre de fe. Si el Señor es mi Redentor, ¿qué me puede esclavizar? Cristo cumplió la promesa divina. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Qué me puede intimidar? El Señor dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienden contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no existe aquellos que te hacen la guerra, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Qué me puede oprimir que Dios no pueda redimir? David sabía por experiencia propia que el Señor era su Redentor, razón por la cual ante las tragedias el infortunio afirmaba: vive el Señor que ha redimido mi alma de toda angustia. En cuarto lugar, Él es el protector amoroso. El tercer participio que describe la obra de Dios es coronador de favores y misericordias, expresión que obviamente demanda nuestra comprensión. En su forma verbal, el término significa básicamente coronar, ceñir una corona o un turbante, aunque en sentido figurado se utiliza para cifrar la idea de rodear o proteger. En el Salmo 5, versículo 12, David decía: porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor, con lo que expresaba la idea de protección. Como sabemos, proteger significa básicamente resguardar a alguien de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima o rodeándole. David entendía bien esto, por eso decía en el Salmo 91, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Agregaba más tarde en el Salmo 104, versículo 7, soberano Señor, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Efectivamente, la azarosa vida de David estuvo colmada de rivalidades, acechanzas y conflictos. Desde su victoria sobre Goliat, David experimentó un sinfín de nuevas experiencias. Se convirtió en un héroe popular. Inició una carrera militar caracterizada por su meteórico ascenso, pero el éxito trajo aparejado el celo y la rivalidad de los círculos de la corte y, sobre todo, la paranoia del rey Saúl. Un día, al salir las mujeres de Israel a recibir al rey victorioso, cantaron: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, lo que enojó al rey, y desde ese día no vio con buenos ojos a David. A partir de ese día, David tuvo que luchar contra los celos del rey. Cuando finalmente Dios lo estableció como rey, debió enfrentar a poderosos vecinos y finalmente tuvo que borrar con sangre las ambiciones de su hijo Absalón. Sin embargo, la protección de Dios fue la constante en la vida del rey. Dios no solo lo protegió en todas sus vicisitudes, sino incluso desde la misma gestación, hecho que maravillaba al salmista cuando escribió: porque tú formaste mis entrañas, tú me protegiste en el vientre de mi madre. ¿Cuál es el escudo de Dios? El escudo de Dios es su amor. 2 palabras hebreas cifran esta promesa de gracia. En hebreo, Gesed y Raham, que significa misericordia.
Lamentablemente no existen palabras españolas que puedan contener por sí solas todos los significados de los términos usados por David para cifrar el amor de Dios, pues en la Biblia, gracia no solo cifra una actitud o un sentimiento, sino la ejecución de actos concretos de redención que dan cumplimiento a una promesa. Gracia implica la interacción de las ideas de fuerza, amor y constancia. Por su parte, misericordia proviene del sustantivo que significa seno materno, las entrañas. Por tanto, cifra un amor entrañable. En quinto lugar, es el proveedor de bendiciones. Finalmente, David describe a Dios como el que sacia de bien tu boca. Esta es una metáfora tomada del mundo material, de la participación de un banquete. Para espiritualizar las bendiciones divinas, en Salmo 65:4 David dice: «Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo», con lo que literalmente aludía al deleite que se encontraba cuando los sacerdotes estaban ahí al saciarse de las porciones de los sacrificios que les correspondían. Obviamente, David no era un levita, no tenía derecho a la porción de los sacerdotes, así que hablaba de la saciedad de los bienes de la casa de Dios en sentido metafórico, aludiendo a las mejores cosas de la casa de Dios como la santidad, la comunión fraternal, el gozo y la paz que emanan del andar con Dios. En suma, la grosura era un símbolo de abundancia, de modo que cuando el salmista decía: «Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en tu santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de médula y de grosura será saciada mi alma». David pensaba en la plenitud, en la saciedad que solo podía encontrarse en Dios. Sin embargo, la necesidad de Dios no es un anhelo que se limita a este mundo pasajero, se extiende a la eternidad. Como el salmista también decía: «En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza». En conclusión, hoy día escuchamos a personas que dicen que Dios no existe, o que si existe, no es un Dios de amor. De otras formas, el mundo no sería como es. Los creyentes estamos conscientes de que el mundo está lleno de incongruencias y dificultades, de que este no es el mejor de los mundos posibles, pero puede ser el camino a un mundo mejor, a cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. Pero mientras llegamos ahí, necesitaremos de momentos de descanso y renovación. Por esta razón, el profeta Isaías concluye el capítulo 40 de su profecía presentando una gloriosa visión de Dios como la fuente de poder y renovación de su pueblo. Él escribió: «¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Una vez más, la figura del águila representa la fuerza juvenil que el Señor da a los que en Él confían. Pero como mencionamos, la fuente de la renovación del hombre de Dios no se encuentra en los ciclos de la naturaleza o en las leyes de la fisiología, se encuentra en Dios y en su gracia. Por tal motivo, este salmo utiliza 5 participios para cifrar aquellas obras de la providencia divina: perdonador, sanador, redentor, protector y proveedor generoso. Pero del mismo modo, como no se puede alimentar a un bebé con una
papilla hecha de las páginas de un libro de fórmulas pediátricas, tampoco el cristiano puede nutrirse de simples definiciones doctrinales. No basta con conocer los nombres que la Biblia da a Dios como providente, ni repetir textualmente sus significados. Necesita experimentar en carne propia cada una de esas realidades. Y la única forma de experimentarla es mediante una relación basada en una entrega sincera e incondicional. El fin y el principio de un año abren el espacio a las nuevas oportunidades. Un nuevo año debe llevarnos al arrepentimiento, la autoconfrontación, la consideración de nuestros caminos para dar paso a la renovación y el compromiso. Puede ser el punto de partida de una vida verdaderamente nueva. Debe ser así, porque el presente es el único tiempo con el que contamos. El pasado ya se fue y el futuro todavía no llega y tampoco lo tenemos garantizado.